¿Por qué es tan difícil dejar que el pasado se vaya? Hay personas que no viven el presente, solo lo atraviesan. Caminan con los ojos vueltos hacia atrás, como si el tiempo fuera un espejo roto, donde aún buscan las partes perdidas de sí mismas. Viven atadas a recuerdos que insisten en respirar. Algunos recuerdos no mueren, duermen, y basta un olor, una canción, una fotografía olvidada, para que despierten. El pasado no se va. Se repliega en los pliegues más silenciosos del alma, y desde allí observa paciente, esperando que un gesto, una mirada o un silencio lo llamen de vuelta. Hay quien dice, el tiempo todo lo cura, pero hay heridas que el tiempo no toca, porque no están en el cuerpo, están en el sentido, y el sentido no cicatriza, se transforma, y si eres una de esas personas que aún siente el pasado respirar dentro de sí, si hay una historia que insiste en quedarse, un nombre que intentas olvidar, una escena que regresa cuando la noche se calla, entonces este momento es para ti. No para convencerte de olvidar, ni para prometerte que dolerá menos, sino para acompañarte mientras comprendes con ternura por qué es tan difícil dejar que el pasado se vaya. Porque el pasado no es solo lo que ocurrió. El pasado es el lugar donde nuestra alma aprendió a existir. Y cuando algo nos define, aunque duela, soltar parece peligroso. Es como si, al liberar lo que fuimos, corriéramos el riesgo de no saber quién somos. Tal vez viviste un amor que no cupo en el tiempo, o un sueño que nunca se cumplió, o quizás una culpa que aún pesa como piedra en el pecho. Y aún así despiertas cada día, miras el espejo y sientes, hay algo dentro que no siguió adelante. El mundo parece moverse, pero algo en ti se quedó. Como un reloj que se detuvo en una hora exacta, aquella en que algo se rompió. Dentro de cada uno de nosotros vive un pequeño ave, el alma, quizás, que un día se posó en una rama del pasado y no quiso irse más. Mira el horizonte, siente el viento, pero teme volar. Porque la rama, aunque estrecha, es conocida, y el cielo es demasiado vasto. Esa paloma vive dentro de nosotros. Es ella quien siente nostalgia, quien teme lo nuevo, quien se niega a soltar, no por debilidad, sino por amor. Amor a lo que fuimos, a lo que vivimos, a lo que no queremos perder, aunque ya no exista. Y quizás el primer paso para comprender por qué el pasado no se va, sea darse cuenta de que no quiere ser olvidado, quiere ser honrado. Lo que nos ata no es el recuerdo, sino la manera en que lo miramos. Mientras intentamos luchar contra él, resiste, pero cuando lo miramos con aceptación, se disuelve, no en olvido, sino en comprensión. Jung decía que aquello que enfrentamos se disuelve, lo que evitamos nos persigue, y el pasado es exactamente eso, un eco que sigue llamándonos, pidiendo ser escuchado con otros oídos. El tiempo no borra, el tiempo educa. Espera a que un día podamos mirar atrás sin el peso del arrepentimiento, sin el nudo de la culpa, sin el miedo a la pérdida, solo con la mirada serena de quien entiende que todo tuvo un propósito. Lo sé, porque yo también estuve atrapado en lo que viví, en lo que no viví y en lo que imaginé que podría haber sido. Pasé años intentando borrar, huir, recomenzar, pero comprendí que no hay huida posible de lo que habita dentro. El pasado no se deja atrás, camina con nosotros hasta que decidimos mirarlo de frente. Y fue en esa mirada que empecé a entender, lo que duele no es el pasado en sí, sino la forma en que lo sostenemos. Hay una diferencia entre recordar y permanecer. Recordar es honrar lo que sucedió. Permanecer es vivir atado a la imagen de lo que ya no existe. Y a veces el alma confunde las dos cosas. Cree que, si deja ir, traiciona la memoria. Pero no, soltar no es olvidar. Soltar es permitir
que lo que fue encuentre un nuevo lugar dentro de nosotros. Y entonces algo empieza a cambiar. El corazón, antes pesado, comienza a entender que el pasado no es enemigo, es historia. Y la historia, cuando se acepta, deja de ser herida y se vuelve raíz. Porque no hay crecimiento sin raíz. Y las raíces, casi siempre, están en los dolores que no comprendemos. Así que, si tu pasado aún duele, quizás solo esté pidiendo ser escuchado. No exijas que se vaya, invítalo a conversar. Pregúntale, ¿qué aún quieres mostrarme? El silencio responderá, y tal vez descubras que aquello que parecía prisión era, en verdad, un llamado, una invitación al autoconocimiento, una lección disfrazada de recuerdo para llevarte más hondo dentro de ti mismo. Porque el pasado no trata de lo que quedó, trata de lo que necesita florecer, a partir de lo que fue. Y cuando llega esa comprensión, algo dentro de nosotros se alinea. El tiempo, que antes parecía detenido, vuelve a fluir. El pecho, que antes pesaba, vuelve a respirar. Y la paloma, aquella paloma interior, comienza a mover las alas, ensayando el vuelo. Aún no vuela, pero ya no tiene tanto miedo. Sonido de viento y aleteo lejano. Y es en ese instante cuando comienza el verdadero viaje. No de olvido, sino de integración. Porque solo lo que se integra deja de doler. Hay algo curioso en la naturaleza del tiempo. Siempre avanza, pero la mente humana vuelve. Vuelve como una marea que no sabe si quiere irse o quedarse. Y en ese movimiento de ida y vuelta, nos perdemos. Parte de nosotros en el ahora, parte en lo que fue. El pasado, cuando no es comprendido, crea pequeñas ventanas abiertas dentro de nosotros. Por ellas entra el viento de la nostalgia, y con él llega el frío de la ausencia. Pero si miramos con cuidado, veremos que no es ausencia lo que sentimos, es presencia incompleta. Hay algo que aún pide regreso, algo que quiere ser visto con el corazón despierto, porque el pasado, en el fondo, no es un lugar, es un estado de conciencia, un territorio emocional donde dejamos versiones antiguas de nosotros mismos, esperando que un día volvamos para rescatarlas. ¿Cuántas veces intentaste convencerte de que estabas bien? Te dijiste, ya pasó, pero dentro de ti, algo seguía ardiendo, como una pequeña llama, escondida de todos, pero que nunca se apaga del todo. Es que hay dolores que no quieren ser curados, porque guardan el último vestigio de algo que fue amor. Y el ser humano teme perder el amor, incluso cuando ya se ha ido. A veces, el recuerdo es la única forma que el alma encuentra para mantener el vínculo con aquello que le dio sentido, aunque ese sentido haya venido acompañado del dolor. La gente dice, sigue adelante, pero nadie enseña cómo se hace eso. No hay manual para el desapego, ni puente lista que lleve del antes al después. Y quizás el secreto no esté en seguir, sino en detenerse. Detenerse para sentir, para comprender, para escuchar lo que el pasado aún quiere decir. Porque el pasado habla, pero habla en silencio, y el silencio es un idioma que solo el corazón entiende. A veces cierro los ojos y veo escenas antiguas como si fueran ahora. Siento el olor de la tarde, la textura de una voz, el roce de una despedida, y comprendo que el tiempo no se lleva todo. El tiempo se lleva lo superficial, lo verdadero lo guarda, y lo verdadero nunca se apaga, solo cambia de forma. El amor, por ejemplo, cambia, deja de ser presencia y se convierte en aprendizaje, deja de ser cuerpo y se convierte en energía. Pero para que eso ocurra, es necesario permitir que se transmute. Y la transmutación solo sucede cuando dejamos de resistir el dolor. Resistir es como intentar retener agua entre las manos.
Cuanto más la apretamos, más se escapa, y cuanto más intentamos controlar lo que fue, más nos alejamos de lo que podría ser. Por eso el pasado, a veces, necesita de nuestro cansancio. Solo cuando nos cansamos de luchar contra él, logramos escucharlo. Y es en esa escucha donde comienza el milagro de la curación. Voz serena, tono meditativo. Cierra los ojos por un instante. Imagina el tiempo como un río. Estás de pie en la orilla, intentando detener la corriente con las manos. Pero el río no se detiene, solo te invita a sumergirte, y cuando por fin sueltas, no te hundes, flotas. Porque el río nunca quiso llevarte lejos, solo quería moverte. Tal vez el pasado sea eso, un río que quiere seguir fluyendo a través de nosotros. Y nosotros, por miedo a perder lo que amamos, permanecemos inmóviles, intentando contener su cauce, pero la vida, amorosa y paciente, siempre encuentra una forma de recordarnos. Todo lo que es verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Entonces, antes de querer olvidar, antes de intentar seguir adelante, experimenta mirar con amor lo que fue. Mira a las personas, los lugares, los momentos, no como heridas, sino como capítulos. Ya no eres el mismo que sufrió, pero sin aquel que sufrió, no serías quien eres ahora. El pasado es el cimiento invisible de lo que te has convertido, y dejar ir no es abandonar, es reconocer, gracias, ya aprendí lo que necesitaba. Tal vez, en ese instante, la paloma dentro de ti dé el primer paso. Un pequeño movimiento de ala, un suspiro, un gesto tímido de liberación. Aún no vuela, pero por primera vez en mucho tiempo cree que es posible. Y es aquí, en ese punto entre el miedo y la esperanza, donde el viaje comienza. No para borrar lo que fue, sino para comprender que, a veces, dejar ir es simplemente cambiar la forma de amar. Hay un momento en que el dolor se transforma en silencio, y el silencio en comprensión. Es cuando el corazón ya se ha cansado de luchar contra lo que no puede cambiar. En ese instante, el sufrimiento se convierte en un puente, ya no un abismo, y al otro lado de él, lo que antes parecía pérdida, empieza a revelarse como nacimiento. Recuerdo la primera vez que lo comprendí. Estaba sentado, solo, sin buscar respuestas, solo cansado de girar en torno a las mismas preguntas. El aire parecía más liviano, y por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de huir de mis pensamientos. Fue allí, sin esfuerzo, que algo dentro de mí empezó a abrirse. No fue una revelación grandiosa, fue una comprensión serena, casi tímida. El pasado nunca quiso herirme, solo quería ser comprendido. La mente, hasta entonces ruidosa, comenzó a aquietarse. Los recuerdos regresaron, pero de otro modo. Ya no gritaban, no pedían juicio, solo se presentaban como imágenes neutras, como hechos que cumplieron su papel. Era como si cada escena antigua dijera, «Mira, solo vine a enseñarte algo». Y lo que antes me hacía sufrir comenzó a despertarme. El dolor es un lenguaje. Cuando comprendemos lo que quiere decir, ya no necesita gritar. Jung decía que el alma habla a través de símbolos. Empecé a notar que todo mi pasado era un conjunto de símbolos. Cada persona, cada pérdida, cada decepción, un signo de aquello que necesitaba integrar. Todo lo que me hirió estaba en realidad intentando mostrarme partes de mí que no sabía amar. Lo que llamamos pasado es muchas veces la parte de nuestra psique que quedó en la sombra. La sombra es todo lo que negamos en nosotros. Y el destino, compasivo, encuentra formas de devolvernos aquello que dejamos atrás. Cada recuerdo doloroso, cada patrón repetido, es la vida intentando reintegrar lo que el miedo separó. Fue entonces cuando empecé a ver las cosas bajo otra luz. Comprendí que el pasado no era un peso, sino un espejo.
Me mostraba con precisión dónde aún existía resistencia, dónde aún me protegía del amor, porque el amor verdadero exige rendición y el ego no sabe rendirse. El ego necesita control, necesita sentirse al mando. El alma no, el alma quiere fluir. Y cuando el alma empieza a tomar la dirección, todo cambia. El dolor sigue ahí, pero ya no domina. Se convierte en un recordatorio gentil de que algo se está sanando. Comprendí que la liberación no ocurre cuando olvidamos, sino cuando entendemos el propósito del recuerdo. El pasado no se va, se transforma en sabiduría. Viktor Frankl decía que todo puede serle arrebatado a un hombre, excepto la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa frase me acompañó durante días, hasta que comprendí lo que significaba en mí. No podía cambiar lo que había vivido, pero sí podía elegir qué hacer con eso ahora. Podía mirar con rabia, con resentimiento o con gratitud. Y la elección lo cambia todo. La conciencia es ese giro silencioso, el instante en que lo que antes era dolor se convierte en significado. Cuando la herida deja de ser señal de debilidad y se transforma en marca de aprendizaje. Cuando el corazón, en lugar de cerrarse, se expande. Comprendí que para dejar ir el pasado necesitaba reconciliarme con la idea de imperfección. La vida no es lineal, ni justa según nuestros criterios. No se preocupa por evitarnos el sufrimiento, sino por despertarnos. Y el despertar es, muchas veces, doloroso, porque exige mirar todo aquello que intentamos evitar. El alma crece en las grietas del ego. Cada pérdida, cada error, cada ruptura abre una rendija por donde puede entrar la luz. Y es esa luz, la luz de la conciencia, la que empieza a disolver el miedo. Cuando la luz entra, el pasado no desaparece, se reorganiza. Pasé años intentando entender por qué las cosas habían ocurrido de la manera en que ocurrieron. Pero cuando empecé a despertar, me di cuenta de que la pregunta era otra. No era ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué pasó esto en mí? La diferencia entre ambas preguntas es inmensa. La primera busca culpables, la segunda busca sentido. Y cuando el sentido aparece, el sufrimiento se transforma en camino. Todo lo que antes parecía injusto pasa a tener un lugar en el orden mayor de la vida. No porque fuera necesario sufrir, sino porque cada experiencia nos moldeó, nos hizo más conscientes. La comprensión es el punto donde el pasado encuentra al presente. Es cuando la línea del tiempo se curva y comprendes que nada fue en vano. Las personas que te hirieron, las situaciones que te humillaron, las pérdidas que te desgarraron, todas fueron puentes. Cada una de ellas te llevó más cerca de ti mismo. Fue en ese entendimiento que comencé a sentir una nueva forma de gratitud. No la gratitud ingenua que niega el dolor, sino la gratitud madura que reconoce la sabiduría de la herida. Ya no necesitaba que el pasado fuera diferente. Solo necesitaba aprender a mirarlo con ojos nuevos. El pasado, visto con conciencia, se convierte en maestro. Enseña paciencia, humildad, compasión. Enseña que nadie es lo que hizo, ni lo que sufrió, sino lo que elige ser después de todo eso. El despertar es esa elección continua. Cada día, con cada recuerdo, optar por permanecer en paz. El dolor no desaparece porque un día despertemos curados. Se transforma lentamente en la medida en que dejamos de resistir. Resistir es lo que prolonga el sufrimiento. Aceptar es lo que lo disuelve. Y aceptar no es resignarse, es reconciliarse con la realidad. Comencé a observar lo que ocurría dentro de mí cuando aceptaba. En lugar de luchar contra lo que sentía, simplemente respiraba. El recuerdo llegaba y no huía. Decía, sí, lo siento. Y el simple acto de decir sí lo cambiaba todo, porque la negación es una forma de mantener el dolor vivo. La aceptación, en cambio, es el inicio de la liberación. Con el tiempo,
Comprendí que el pasado no era una prisión, sino un lenguaje del amor que intentaba enseñarme a amar de forma más amplia. Amar lo que es, amar lo que fue, amar incluso lo que no salió bien, porque en el fondo, todo lo que ocurrió fue un intento de la vida por enseñarme sobre mí mismo. Fue entonces cuando algo en mí se aquietó de verdad. La mente, antes ansiosa, aprendió a confiar. El corazón, antes en guerra, comenzó a descansar. Comprendí que el perdón no era un acto dirigido hacia alguien, sino un estado del ser. Perdonar era dejar de usar la herida como identidad. Era entender que la vida no está en nuestra contra, sino a nuestro favor, incluso cuando no lo parece. En ese nuevo estado de conciencia comprendí que todo lo que había vivido seguía vivo, pero de un modo distinto. El pasado ya no estaba frente a mí, impidiéndome avanzar. Estaba detrás, sosteniendo mis pasos. Se había convertido en suelo. Cuando la conciencia despierta, el tiempo pierde el poder de separar. Lo que era antes y lo que es ahora se unen. El pasado deja de ser recuerdo y pasa a ser energía integrada. Es como si cada fragmento de la historia regresara al corazón y dijera, yo pertenezco. Y de repente, lo que antes dolía se transforma en luz. La herida que te avergonzaba se convierte en el punto por donde entra la compasión. Empiezas a entender a los demás con más ternura, porque reconoces en ellos el mismo dolor que un día cargaste. El sufrimiento deja de ser carga y se convierte en fuente de empatía. El despertar no es un acontecimiento, es una forma de mirar. Es cuando dejas de pedir que las cosas sean diferentes y comienzas a ver la perfección oculta en lo que es. Esa perfección no es ausencia de dolor, es presencia de sentido. Cuando la luz de la conciencia toca el pasado, este se transforma en sabiduría silenciosa. El recuerdo deja de ser escena y se convierte en símbolo. Y el símbolo es aquello que une lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Es la forma en que el alma habla, a través de imágenes, de sentimientos, de coincidencias. Comencé a notar que todo lo que ocurría a mi alrededor parecía responder a mi estado interior. Cuando estaba en paz, el mundo también se aquietaba. Cuando resistía, todo se volvía más pesado. Entonces comprendí, el pasado no es algo fuera de mí, es una vibración que sigo emitiendo. Y cuando cambio la frecuencia, el pasado cambia de forma. Dejar que el pasado se vaya es cambiar la vibración. Es elegir la frecuencia de la paz en lugar de la del dolor. Es decidir que lo que ocurrió no define lo que aún puede suceder. La conciencia es el portal por donde entra la libertad. Y la libertad en este contexto no es olvidar el pasado, sino poder mirarlo sin perder el ahora. Cuando eso sucede, la mente se alinea con el presente y el corazón vuelve a latir al ritmo de la vida. Todo lo que he vivido hasta aquí fue necesario para enseñarme lo que ahora sé. Nada necesita ser diferente para que yo esté en paz. El pasado cumplió su función. Me trajo hasta aquí. Y aquí, en este instante, todo está completo. Esa es la paz del despertar. No la paz que proviene de la ausencia de conflicto, sino la que nace de la presencia de comprensión. El pasado sigue existiendo, pero ahora camina detrás de mí, como una sombra tranquila, sin poder, sin ruido. Me acompaña, pero ya no me guía. Y por primera vez puedo decir, no he olvidado lo que viví, solo he permitido que cada recuerdo encuentre su lugar dentro del amor. En todo proceso de transformación hay un símbolo que se manifiesta. Es como si la psique, al darse cuenta de que las palabras ya no son suficientes, recurriera a las imágenes.
El inconsciente habla a través de símbolos porque tienen el poder de unir lo que está dividido. Y el símbolo que surgió en mí desde el inicio de este viaje fue el de la paloma. Al principio era solo una metáfora, la paloma que temía soltar la rama, el miedo de dejar ir el pasado. Pero, a medida que fui observándome, comprendí que esa imagen tenía vida propia. No era un recurso poético, era una presencia real dentro de mí. La paloma era mi alma intentando recordar cómo se vuela. Pasé mucho tiempo observando ese símbolo en silencio. ¿Por qué una paloma? Tal vez porque desde tiempos antiguos representa la paz, la pureza y la reconciliación. Cuando terminó el diluvio, fue una paloma la que trajo el ramo de olivo. Es el mensajero entre el caos y el renacimiento. Y comprendí que dentro de mí también había un diluvio, un mar de recuerdos, culpas, nostalgias, y que la paloma era la parte de mí que sobrevivía a las aguas, trayendo en el pico la promesa de un nuevo comienzo. La paloma, sin embargo, no nace lista para volar. Necesita confiar en el aire, y ese es el punto más delicado de la libertad, confiar en lo invisible. La rama es el pasado, firme, conocida, segura, aunque nos aprisione. El aire es el presente, impredecible, ligero, abierto, sin garantías. El conflicto humano siempre se repite entre estos dos elementos, la seguridad del dolor y el riesgo de la sanación. Al observar la paloma dentro de mí, comprendí que cada aleteo era un acto de fe. La fe no es una creencia, sino un movimiento. Es el valor de salir de lo conocido sin saber qué vendrá después. Dejar ir el pasado es un vuelo de fe. No se trata de negar el suelo, sino de confiar en que el aire también sostiene. El símbolo de la paloma comenzó a expandirse. Empecé a verlo en pequeños gestos cotidianos. Un papel volando por la ventana, el sonido de alas al amanecer, una nube con forma de ave. Cada señal me recordaba que el alma, incluso herida, sigue buscando el cielo. Y comprendí que la verdadera libertad no es lo opuesto al apego, sino su maduración. El apego dice, necesito esto para existir. La libertad dice, puedo existir incluso sin esto. La paloma representa ese punto de inflexión. No niega la rama que la sostuvo, pero reconoce que la rama cumplió su papel. Así ocurre también con nosotros. El pasado nos sostuvo durante un tiempo, nos dio forma, nos enseñó el peso del amor y el precio de la pérdida. Pero llega un momento en que ya no puede albergarnos. Volar es reconocer que ya no hay espacio para crecer donde antes había seguridad. Cuando entendí eso, comencé a ver mi dolor como un llamado al vuelo. Cada recuerdo, cada pérdida, cada error, todo lo que me hizo caer estaba en realidad entrenándome para abrir las alas. Las caídas eran ensayos de vuelo, solo que yo aún no lo sabía. El arquetipo de la paloma es también el arquetipo del alma libre, la parte de nosotros que recuerda que es más grande que sus historias. En cada ser humano existe ese impulso de ascensión, esa nostalgia del cielo. Y no es el cielo religioso, distante, sino el cielo interior, el espacio donde el alma puede respirar sin el peso de las ataduras. La paloma es ligera porque no carga nada, no lleva la rama consigo. Y eso es lo que debemos aprender. No se puede volar llevando los recuerdos como equipaje. Solo se vuela cuando el amor es más fuerte que el miedo. La libertad no es un lugar, es una vibración. Comienza cuando dejamos de buscar retorno y empezamos a buscar sentido. Mientras esperamos que el pasado vuelva, permanecemos atados al suelo. Cuando entendemos que todo lo que fue sigue existiendo dentro de nosotros, el suelo deja de ser prisión y se convierte en impulso. Empecé a imaginar qué pasaría si la paloma, algún día, realmente volara. No abandonaría la rama por rabia, sino por gratitud. Llevaría en sí el aprendizaje de cada caída,
la memoria de cada viento, y, mientras ascendiera, la rama quedaría pequeña, distante, pero no desaparecería. Así es con el pasado. No se borra, solo cambia de perspectiva. Desde arriba, la rama parece parte de algo mayor, el árbol entero. Y el árbol, parte del bosque. Lo que antes parecía prisión, se revela como parte de un sistema de vida. La paloma, al elevarse, comprende que la rama que la retuvo también la fortaleció. Fue allí donde aprendió a equilibrar su cuerpo, a resistir el viento, a reconocer el momento justo para partir. La conciencia hace lo mismo con nosotros. Nos enseña a mirar el pasado desde lo alto, y desde lo alto todo cobra sentido. Lo que era dolor se vuelve lección, lo que era pérdida, liberación. La paloma no niega la rama, la bendice, porque entiende que sin ella no habría vuelo. Esa es la sabiduría de los símbolos. No niegan los opuestos, los unen. La rama y el aire, el dolor y el amor, el pasado y el presente, todo forma parte del mismo ciclo. La paloma es el punto de equilibrio entre lo que fue y lo que puede ser. Hay en cada uno de nosotros un momento en que ese símbolo despierta. A veces llega en un sueño, a veces en un gesto cotidiano, a veces en una simple comprensión silenciosa. Es cuando comprendemos que lo que llamábamos fin era en realidad una invitación hacia lo alto. El alma habla en silencio, pero el símbolo es su idioma. Cuando comencé a escuchar ese idioma, comprendí que todo mi pasado me conducía a este punto, el punto del vuelo. Y el vuelo no es un evento exterior, sino un cambio interior. Volar es vivir sin resistencia. Recordé las palabras de Clarissa Pinkola Estés, quien decía que la libertad no es ausencia de lazos, sino la elección consciente de dónde posarse. La paloma no huye de la tierra, solo elige el momento de regresar. Así es el alma despierta, sabe cuándo quedarse y cuándo partir. Dejar ir el pasado no es cortar los lazos, es transformar los nudos en lazos de gratitud. Cuando el corazón es agradecido, el pasado se vuelve liviano. La gratitud es el viento que la paloma necesita para sostenerse. Durante mucho tiempo asocié libertad con ausencia de recuerdos, de dolores, de apegos. Pero la verdadera libertad es presencia. Es estar tan entero que el pasado puede existir en ti sin dominarte. Es poder recordar sin revivir. La paloma, cuando vuela, no niega la tierra. Solo cambia de estado. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero la perspectiva cambia. Así ocurre con el alma. No deja de sentir, pero aprende a sentir de otro modo. El dolor deja de ser peso y se convierte en dirección. Mientras escribo, aún puedo verla, esa paloma interior. Se mueve lentamente, sin prisa, como quien sabe que el tiempo es aliado. El viento la sostiene y ella confía. Así quiero vivir, confiando. Percibo que la libertad es la etapa final de la sanación. Cuando el dolor se transforma en sabiduría y la sabiduría se transforma en amor, ya no hay nada que retener. El alma se vuelve ligera como el aire. Miro hacia atrás y veo que todo, cada caída, cada lágrima, cada despedida, fue una preparación para este instante. La rama que parecía prisión era solo escuela, y la paloma que parecía frágil era, en realidad, la parte más fuerte de mí. La verdadera libertad no está en olvidar el pasado, sino en agradecerle. Porque el pasado es el maestro que nos enseña a volar. Y cuando el aprendizaje se completa, el maestro se retira en silencio. El vuelo es el momento en que dejamos de ser prisioneros de la memoria y nos convertimos en creadores de significado. No es un salto en la oscuridad, es un regreso a la luz. La paloma vuelve al cielo al que siempre perteneció. Y nosotros, cuando dejamos ir el pasado, regresamos a la paz de la que nunca deberíamos haber salido. El símbolo, entonces, cumple su papel. La paloma se transforma en conciencia.
El vuelo se transforma en presencia y el pasado, finalmente, se transforma en luz. La sanación comienza cuando dejamos de buscar atajos. Durante mucho tiempo quise acelerar el dolor, encontrar una forma de olvidarlo, de reemplazarlo por algo nuevo. Pero sanar no es tener prisa, sanar es permanecer, es sentarse junto a la herida y permitir que respire, es aceptar que el cuerpo y el alma tienen su propio ritmo de digestión emocional. Cuando la paloma finalmente decide volar, no lo hace por impulso, sino porque algo dentro de ella ha madurado. Así también sucede con nosotros. El momento de la sanación llega cuando se agota la necesidad de seguir doliendo. Y ese instante, aunque silencioso, es uno de los más sagrados de la existencia. Es el momento en que comprendemos que ya no necesitamos defendernos. El dolor que antes servía de escudo se convierte en puente, y el primer paso sobre ese puente es el perdón. No un perdón teatral, repetido para convencer a la mente, sino un perdón que nace del cuerpo, del cansancio de cargar el peso. Es el suspiro que dice, ya no quiero luchar más. El perdón es el descanso del corazón. La reconciliación con el pasado comienza con la aceptación de la propia historia. Aceptar no significa gustar de lo que sucedió. Significa reconocer que sucedió y que de algún modo sirvió. Significa mirarse sin juicio y decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Esa frase es un bálsamo. Disuelve la culpa y abre espacio para la compasión. La compasión es la forma más profunda de inteligencia emocional. Cuando despierta, dejamos de dividirnos entre el yo que erró y el yo que juzga. Todo en nosotros pasa a merecer un lugar. Incluso las sombras, porque comprendemos que las sombras son solo partes de la luz que aún no aprendimos a ver. El proceso de sanación es, por tanto, un proceso de inclusión. Es traer hacia adentro lo que fue rechazado, es decir, sí a la totalidad de quienes somos. Jung llamaba a eso individuación, el camino hacia la totalidad. Con el tiempo comprendí que la sanación no es lineal. Hay días en que parece que somos libres y otros en que el viejo dolor vuelve a latir. Pero incluso en esas recaídas hay avance, porque ahora ya sabemos dónde estamos. La conciencia nos da brújula. Podemos caer, pero ya no nos perdemos. Hay una fase de la sanación en la que el silencio se convierte en el mejor remedio. Dejar que el cuerpo descanse, que la mente se aquiete, que el corazón encuentre su propio ritmo. En el silencio, las piezas comienzan a encajar solas. Lo que antes parecía confuso empieza a organizarse de forma natural. Es como observar una herida física cicatrizar. No hay nada que podamos hacer, salvo permitir. La reconstrucción nace de ese espacio. Poco a poco, la mirada cambia. Empezamos a ver belleza en las cosas simples, el sonido del viento, la luz que atraviesa la cortina, la respiración tranquila. La vida, que antes parecía pesada, vuelve a latir con ligereza. Es en esa etapa que aparece la gratitud. Primero tímidamente, luego como un río. La gratitud no borra el sufrimiento, pero cambia la manera de recordarlo. Empezamos a decir, fue difícil, pero fue necesario. Y esa frase marca el inicio de una nueva fase de conciencia. La sanación, vista desde fuera, parece una historia de superación, pero por dentro es un regreso. Regreso a la inocencia, a la confianza, a la capacidad de emocionarse con el presente. Es el instante en que el corazón, antes cerrado, vuelve a abrirse al amor. Descubrí que el amor es la última etapa de todo dolor comprendido. No el amor romántico condicionado, sino el amor que nace del entendimiento. Cuando amamos la experiencia, incluso la dolorosa, ésta se disuelve. Porque nada resiste a la mirada amorosa.
El perdón y el amor son los dos pulmones de la sanación. Uno inspira, el otro expira. Uno acoge el pasado, el otro lo transforma en futuro. Juntos, permiten que el alma vuelva a respirar sin miedo. Es en ese punto donde surge una paz diferente de la que conocíamos. No es la paz de la ausencia de conflictos, sino la paz de la presencia de sentido. Es la serenidad de quien sabe que la vida continúa y que nada de lo vivido se perdió. Cuando la paloma finalmente se lanza al aire, no vuela en línea recta. Traza círculos, sube, baja, ajusta el cuerpo al viento. Así es nuestro vuelo interior. En cada curva aprendemos algo nuevo sobre el equilibrio. El viento de la vida no es enemigo, es lo que nos mantiene en el aire. Con el tiempo empezamos a percibir que la sanación no se trata solo de nosotros. Nos vuelve más humanos, más empáticos. El dolor comprendido se transforma en sabiduría compartida. Empezamos a reconocer el dolor ajeno sin juzgarlo, porque ya estuvimos allí. Esa empatía es la semilla de la compasión universal. La reconstrucción no es un retorno a lo que éramos antes de la herida. Es el nacimiento de algo nuevo. Después de atravesar el fuego, nada vuelve a ser igual, pero tampoco necesita serlo. Las cenizas contienen los minerales que fertilizan el suelo del renacimiento. En mí, la paloma finalmente encontró el cielo. No un cielo distante, sino el espacio interior donde ya no hay resistencia. Los recuerdos permanecen, pero ahora son suaves. Aparecen como visitantes educados, no como invasores. Puedo mirar el pasado y sonreír, no porque lo haya olvidado, sino porque lo comprendí. La comprensión es el punto más alto del vuelo. De ella nace la humildad de saber que la vida siempre supo lo que hacía, incluso cuando yo no lo sabía, que cada caída fue una llamada hacia adentro, que cada pérdida fue un retorno a lo esencial. Y lo esencial es simple: respirar, existir, amar. Todo lo demás es construcción temporal. El pasado es solo el rastro que deja el alma en su camino. Cumple su función cuando nos enseña a valorar el ahora. Cuando alcanzamos ese estado comprendemos que el perdón, la aceptación y el amor no son destinos, sino prácticas diarias. Cada día el pasado intenta llamarnos de vuelta, y cada día elegimos permanecer en el presente. Esa elección constante es la verdadera libertad. Con el tiempo la vida vuelve a fluir, los días recuperan su color, las relaciones se vuelven más ligeras. El alma, antes herida, comienza a crear, porque la energía que antes se usaba para retener el pasado ahora se transforma en fuerza de creación. Es en ese punto donde el ciclo se completa. El sufrimiento que parecía final se revela origen. La paloma, antes símbolo del miedo, se convierte en símbolo de vida. Ya no necesita probar nada ni huir de nada, simplemente existe. Y tal vez eso sea lo que realmente significa sanar, existir sin justificarse. Permitirse ser quien uno es, con todas las marcas, con todas las historias. Las cicatrices no afean, cuentan. Cada una es testimonio de nuestra capacidad de recomenzar. La reconstrucción es silenciosa, pero profunda. Con cada amanecer, algo nuevo en nosotros se acomoda. El pasado encuentra descanso, el presente gana textura, el futuro deja de ser amenaza. El corazón, ahora liviano, aprende a confiar nuevamente. El proceso de sanación es el punto en que el alma y el cuerpo vuelven a dialogar. La respiración se convierte en oración. El simple acto de estar vivo es suficiente. El amor se expande, no porque haya ocurrido algo extraordinario, sino porque finalmente aprendimos a mirar con claridad. Y cuando la paloma vuelve a posarse, no lo hace en la misma rama. Elige una nueva, más alta, más firme, más cercana al sol. Desde allí arriba, todo lo que antes parecía grande se vuelve pequeño,
y lo que parecía imposible se revela simple. Nada se perdió. Todo fue transformación. El pasado cumplió su función, el dolor cumplió su misión y el corazón aprendió el lenguaje de la libertad. Ese es el punto en el que la sanación se convierte en paz y la paz se convierte en sabiduría. La vida continúa, el río sigue su curso y la paloma, ahora madura, comprende que el cielo es infinito. Después de la tormenta llega el silencio, un silencio diferente, no de ausencia, sino de plenitud. El alma, por fin, aprende a descansar en el ahora. Cuando miro todo lo que he vivido, percibo que no hay desperdicio en el camino. Cada dolor, cada pérdida, cada amor inconcluso fue un maestro disfrazado, y de ese aprendizaje nacieron principios, no como mandamientos, sino como susurros de la experiencia, recuerdos que el alma murmura para no perderse de sí misma. La primera lección es simple: todo pasa y todo permanece. Pasa la forma, permanece el significado. Ningún encuentro es casual. Incluso las relaciones breves dejan huellas eternas en la conciencia. Aquello que parecía el final era, en realidad, solo el comienzo de otra etapa del aprendizaje. La segunda lección: el dolor es una llamada a la presencia. Cuando algo duele es porque una parte de nosotros está pidiendo ser vista. La huida solo prolonga el sufrimiento. La presencia lo disuelve. No hay sanación sin contacto. La tercera lección: perdonar es liberarse. El perdón no absuelve al otro, se absuelve a sí mismo de la tarea de seguir cargando lo que ya terminó. El odio es una forma de vínculo. Cuando soltamos la rabia, el lazo se deshace y el pasado pierde poder sobre el presente. La cuarta lección: el amor nunca se pierde, solo cambia de lugar. Cuando una persona se va, el amor que la unía a nosotros se recoge hacia adentro, convirtiéndose en fuente. Pasa a nutrir el alma en silencio. La quinta lección: nada vivido con verdad se borra. La autenticidad es el único valor permanente. Todo lo que nace del amor permanece en el campo sutil de la vida. Por eso no hay necesidad de aferrarse a lo que es real. Lo real ya es eterno. La sexta lección: el tiempo es maestro, no enemigo. Nos enseña paciencia. Cuando dejamos de apresurar el proceso, percibimos que el florecimiento es natural, inevitable, como la flor que se abre sin esfuerzo. La séptima lección: el miedo es una forma de protección. Agradécele, pero no lo sigas. El miedo intenta mantenerte en lo conocido, pero la vida está hecha de movimiento. El coraje no es ausencia de miedo, es elegir avanzar a pesar de él. La octava lección: el silencio es el lugar donde el amor se reorganiza. Después de cada dolor, necesitamos un tiempo de recogimiento. En el silencio, el corazón aprende a respirar de nuevo. Es allí donde el alma se reconecta con lo esencial. La novena lección: la gratitud es el lenguaje de la sanación. Cuando somos agradecidos, incluso sin entender, abrimos espacio para lo nuevo. La gratitud transforma el peso en ligereza. Es el viento que sostiene las alas de la paloma. Y la décima lección: vivir es soltar continuamente. No hay final definitivo, solo transformaciones. Cada amanecer nos invita a liberar lo que ya cumplió su ciclo. La libertad es una práctica diaria, no un evento único. Estas lecciones no nacieron de la teoría, sino de la travesía. Son fruto del camino recorrido dentro de mí. Hoy sé que dejar ir el pasado es una forma de morir y renacer al mismo tiempo. Muere lo que era, nace lo que es. El alma se vuelve más ligera, más simple, más verdadera. El despertar no es un punto de llegada, es una forma de caminar. Es elegir estar despierto incluso cuando la vida parece dormirse. Es recordarse en medio del dolor que todo lo que ocurre es una invitación a la expansión. Con el tiempo comprendí que el pasado no se va porque nunca estuvo fuera.
es una parte de nosotros que madura junto con nosotros, y a medida que crecemos en conciencia, Él crece en sabiduría. Los recuerdos dejan de ser heridas y se convierten en raíces. Las raíces, cuando son bien cuidadas, sostienen el vuelo. La vida, entonces, vuelve a ser movimiento. El río sigue su curso, el viento vuelve a soplar. El alma, ahora reconciliada, ya no teme al flujo. El amor regresa, no como apego, sino como estado natural del ser. La libertad, al final, es el arte de estar entero en cada instante. Es poder mirar al pasado y decir, gracias por enseñarme. Es poder mirar al futuro y decir, confío. Y es poder mirar al presente y decir, yo soy. Estas palabras son como mantras, pequeños recordatorios que el alma repite cuando el miedo vuelve a susurrar. Acepta lo que fue. Agradece lo que es. Confía en lo que vendrá. Ama lo que permanece. Y suelta lo que ya no te sirve. La vida siempre ofrece nuevas ramas, nuevos vientos, nuevos cielos. Y cada nuevo vuelo comienza con el mismo gesto, abrir las alas. La sanación no es el fin del dolor, sino el inicio de la sabiduría. La paloma, símbolo del alma, continúa volando, no porque no sienta miedo, sino porque aprendió a confiar. El cielo es vasto y la libertad es silenciosa. Lo que un día nos aprisionó, hoy nos sostiene. Lo que un día nos hirió, hoy nos fortalece. Y lo que un día llamamos pasado, ahora se llama experiencia. Nada fue en vano. Todo sirvió. Todo servirá. Y al final, cuando el silencio regresa y el corazón descansa, comprendemos. Dejar ir el pasado es, en verdad, volver a casa. El tiempo ha pasado, las aguas del pasado se han calmado, y todo lo que queda es un espejo claro donde puedo verme con más nitidez. A medida que la conciencia madura, la vida comienza a revelar sus principios invisibles. Son leyes, silenciosas que siempre estuvieron actuando, pero que solo se vuelven perceptibles cuando dejamos de luchar contra lo que es. La primera lección que aprendí es que el sufrimiento es un maestro disfrazado. Nadie despierta en la plenitud. Todos despertamos a través del dolor. Es la puerta más honesta que existe porque desmonta el orgullo y revela lo que realmente importa. El sufrimiento no viene para castigarnos, sino para reorganizarnos. Llega como un terremoto que derriba las construcciones frágiles del ego y nos obliga a reconstruir la casa sobre fundamentos más sólidos. Verdad, humildad y presencia. La segunda lección es que todo lo que resistimos persiste. Cuando intentaba borrar los recuerdos, volvían más fuertes. Cuando los rechacé, se convirtieron en fantasmas. Solo comenzaron a disolverse cuando los acogí. El amor es el único disolvente del dolor. Amar lo que duele es el inicio de la liberación. Parece imposible al principio, pero es precisamente esa inversión la que cambia todo. Cuando comenzamos a abrazar lo que evitábamos, la energía se transforma. La resistencia es el nudo. El amor es el gesto que lo deshace. La tercera lección es que la verdad cura. Mientras viví en negación, la herida se infectaba. Cuando la reconocí, comenzó a cicatrizar. Decir la verdad para uno mismo, ante todo, es el acto más revolucionario del alma. No es necesario exponer, justificar o explicar. Basta con admitir lo que es. La verdad interior no grita, solo ilumina. La cuarta lección llegó con el tiempo. El perdón es la madurez del amor. Al principio, confundía el perdón con el olvido. Pensaba que perdonar era borrar, pero perdonar es recordar sin dolor. Es comprender que el otro también es un alma en travesía, con miedos e ignorancias como yo. Cuando el corazón entiende eso, suelta el juicio y abre espacio para la compasión. La quinta lección es sobre el tiempo. Todo tiene su ritmo. Nada florece antes de la estación. La prisa es el intento del ego de escapar de la vulnerabilidad. Pero el tiempo del alma es diferente.
Se mueve por integración, no por urgencia. Cada proceso emocional exige su ciclo y forzar el florecimiento es arrancar la flor. La sexta lección. La culpa es una brújula invertida. Señala hacia lo que aún no ha sido comprendido. Debajo de la culpa siempre hay una intención de amor, el deseo de haberlo hecho mejor, de haber acertado. Cuando vemos eso, la culpa se transforma en responsabilidad, y la responsabilidad es poder. La séptima lección. La presencia es el antídoto del miedo. El miedo vive en el futuro, la culpa vive en el pasado, solo el ahora es neutro. Cuando estamos enteros en el presente, el tiempo pierde el poder de herirnos. La mente quiere controlar lo que vendrá, pero el corazón solo quiere sentir lo que es. Estar presente es permitir que la vida nos atraviese sin intentar modificarla a cada instante. La octava lección. Nada se pierde realmente. Lo que se va es solo la forma. La esencia de las experiencias permanece con nosotros, transformada en sabiduría. Cada persona que pasó dejó algo. Cada amor cumplió un papel. Incluso lo que terminó abruptamente permanece como energía, moldeando nuestra comprensión del amor. La novena lección. El silencio es un maestro. Cuando el ruido de la mente calla, escuchamos el murmullo del alma. Es en el silencio donde llegan las respuestas, no por la lógica, sino por la intuición. El silencio es el útero donde se forma lo nuevo. La décima lección. La gratitud no es un sentimiento, es una perspectiva. Agradecer no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer el valor oculto de cada experiencia. La gratitud transforma el pasado en cimiento, el error en aprendizaje y el dolor en fuerza. Es el punto en que la conciencia percibe que todo colaboró. Después vinieron otras lecciones, menores en apariencia, pero igualmente esenciales. Aprendí que el amor no es algo que se busca, sino algo que se permite. Que la soledad no es ausencia de compañía, sino el espacio donde el alma conversa consigo misma. Que el fracaso no existe, solo hay cambio de dirección. Que el miedo a perder es, en realidad, el miedo a perderse de sí mismo. También aprendí que sanarse no es volverse invulnerable, sino aprender a herirse con conciencia. Incluso el alma más despierta todavía siente dolor, pero ya no se identifica con él. El dolor se convierte en visitante, no en residente. Cada una de esas lecciones es un fragmento de lo que llamo la sabiduría de la paloma. Ella vuela porque confía. La confianza es la forma espiritual del coraje. No se basa en garantías, sino en entrega. Cuando confiamos, el miedo no desaparece, solo pierde el mando. La vida me enseñó a reconocer el instante en que la curación se convierte en compartir. Lo que aprendemos no es solo para nosotros. Cada herida comprendida se convierte en fuente de consuelo para alguien. Cuando hablamos desde la experiencia, la verdad vibra, y esa vibración toca otros corazones, despertando en ellos el mismo potencial de sanación. Con el tiempo, comprendí que no hay diferencia entre quien enseña y quien aprende. Todos somos aprendices de la misma escuela, la escuela del alma, cada uno en una etapa distinta, pero todos buscando lo mismo, recordar quiénes somos realmente. Hay algo liberador en darse cuenta de que la vida no se equivoca. Incluso los desvíos forman parte de la ruta. Lo que llamamos error es solo un intento del alma de expresarse de otra manera. Cuando vemos esto, el miedo al fracaso desaparece. Todo lo que sucede es experiencia. Todo lo que permanece es conciencia. Entonces, el pasado deja de ser enemigo y se convierte en archivo sagrado. De vez en cuando vuelvo a él, no para sufrir, sino para agradecer. Cada recuerdo es una vela encendida en el camino del autoconocimiento.
Hoy sé que el dolor tiene un propósito. Es la mano invisible que nos empuja hacia la conciencia. Cuando aceptamos ese movimiento, el dolor pierde el sentido de castigo y se convierte en iniciación. Iniciación es paso. Paso del inconsciente al consciente, del miedo al amor, del ego al alma. El proceso es continuo, ningún despertar es definitivo. La vida seguirá poniendo a prueba nuestra comprensión, presentando viejas lecciones con nuevos ropajes, pero ahora el corazón conoce el camino, ya reconoce las señales. Cada vez que surge un nuevo dolor, sé que es solo una nueva invitación, y recuerdo, respira, siente, acepta, comprende. El mismo ciclo, en niveles más profundos. Y con cada vuelta, el alma se hace más amplia, más libre. Hay un punto del viaje en el que el dolor deja de tener nombre, se disuelve en el amor. Lo que antes era peso se convierte en energía creativa. Empezamos a crear a partir de lo que comprendimos. Escribimos, hablamos, cuidamos. El dolor se transforma en servicio. Esa es una de las mayores lecciones. La sanación no es personal, es desbordamiento. El amor que aprendimos a darnos a nosotros mismos inevitablemente se extiende a los demás. Y en ese gesto, el pasado se redime. Al mirar atrás, percibo que nada cambió afuera, todo cambió dentro. El mismo mundo, pero ojos distintos. La realidad es espejo del estado interno. Cuando el corazón está en paz, incluso el silencio se convierte en música. La vida deja de ser algo que conquistar y pasa a ser algo que experimentar. El ahora es suficiente. Las expectativas se disuelven y, en su lugar, nace la gratitud. El alma aprende a descansar dentro de sí misma. Las lecciones continúan. No se acumulan, se profundizan. Cada nuevo amanecer es una oportunidad de vivir lo que ya sabemos de forma más consciente. La sabiduría no es información. Es práctica. Es el ejercicio diario de elegir el amor en lugar del miedo, la presencia en lugar de la prisa, la confianza en lugar del control. Al final, todas las lecciones convergen en una sola. Todo es amor disfrazado de experiencia. Incluso el dolor es amor. Amor moviéndose hacia la expansión. Cuando comprendemos esto, el pasado se disuelve como niebla al sol. Nada quedó atrás. Todo fue integrado. Y la paloma, símbolo del alma libre, sigue volando, ahora no en busca de destino, sino en celebración del camino. La libertad no es olvidar, es recordar con amor. Es mirar todo lo que fuimos y decir, gracias, y seguir. Llega un momento en que la historia encuentra reposo. Las palabras se vuelven quietas, el corazón se acomoda dentro de su propio ritmo, y el alma, que antes temblaba, ahora se mantiene firme, respirando junto con el mundo. En ese punto del viaje, el pasado, el presente y el futuro se unen como tres ríos que desembocan en el mismo mar. Y en ese mar silencioso, todo lo que antes parecía separado revela ser una sola cosa, el amor. Miro hacia atrás y veo que el pasado, el gran tema de esta travesía, no fue un enemigo a vencer, sino un maestro exigente. Me enseñó a caer y levantarme, a perder y reencontrar, a mirar el miedo sin huir. Y comprendo, con una serenidad que no es de la mente, que la vida siempre estuvo a mi favor, incluso cuando dolía. El pasado no desaparece, cambia de papel. Deja de ser fantasma y se convierte en guardián. Cada recuerdo ahora me acompaña como una estrella distante, encendida, pero sin herir los ojos. Cuando miro el cielo del tiempo, veo el mapa completo de mi viaje. Las noches oscuras y los amaneceres, las tormentas y los días tranquilos. Todo tiene el mismo brillo cuando se ve con amor. Hay una frase de Jung que me visita con frecuencia. Aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Tal vez el mayor despertar sea ese,
Entender que nada de lo que buscamos afuera podrá llenar lo que nos falta dentro. El pasado solo nos ata cuando esperamos que el otro, el tiempo o las circunstancias nos devuelvan algo que debemos ofrecernos a nosotros mismos: presencia, perdón y ternura. Me di cuenta de que la vida es generosa. Incluso cuando parece quitarnos algo, en realidad está haciendo espacio. El vacío que llega después del final no es ausencia, es posibilidad. Es el espacio donde lo nuevo quiere nacer. Solo cuando soltamos lo que fue, podemos recibir lo que es. Lo que antes llamaba pérdida, ahora entiendo como devolución. La vida devuelve al origen lo que ya no necesitamos cargar. Es un ciclo de dar y recibir, de nacer y morir, de retener y liberar. Ese flujo es el propio movimiento del universo. Resistirlo es lo que causa dolor. La entrega es lo que trae paz. Cuando la paloma finalmente aterriza, no hay espectáculo. Aterriza en silencio, recoge las alas, observa el horizonte. Aprendió el arte de ir y volver, la sabiduría de descansar. Así es el alma después de la sanación. No necesita probar su libertad, solo vive, entera, presente, ligera. La gratitud crece en ese terreno, no una gratitud forzada, sino aquella que surge cuando el corazón reconoce la belleza de todo lo que fue. Gratitud por lo que vino y por lo que se fue, por los amores que se quedaron y por los que se despidieron, por los caminos abiertos y por los que se cerraron. La gratitud es el sello final de la comprensión. Cuando llega, sabemos que el pasado cumplió su misión. Ahora la mirada se vuelve hacia el presente. El presente es el altar de la vida. Es aquí donde todo sucede. El pasado es memoria, el futuro es posibilidad, pero el presente es creación. En cada respiración tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y ese nuevo comienzo no es dramático ni solemne, es simple. Está en el primer sorbo de café, en el toque del sol sobre la piel, en la mirada sincera compartida con alguien. Está en la disposición de vivir un día a la vez, sin prisa por ser diferente, sin miedo a sentir. El amor que antes buscaba en los recuerdos ahora vive dentro del pecho, silencioso y constante. No es amor por alguien, es amor por la propia existencia. El alma, cuando despierta, ama todo. La risa y el llanto, el inicio y el fin. Ama porque reconoce que todo es expresión de la misma fuente. Cuando el pasado deja de doler, nace el deseo de compartir. Hablar no para revivir, sino para recordar que todos pueden atravesar. Cada historia de dolor contiene la semilla de la sanación. Y tal vez ese sea el verdadero propósito de recordar, no permanecer en la nostalgia, sino ofrecer el aprendizaje al mundo. Entonces, si me has escuchado hasta aquí, debes saber, el pasado que te pesa es el mismo que puede liberarte. No luches contra él. Siéntate, escucha, respira. Lo que hoy parece sombra, mañana será suelo. Lo que hoy parece pérdida, mañana será fuerza. El dolor es el camino del alma para regresar a casa. El amor nunca se va, solo cambia de forma. Lo que un día fue presencia, ahora es esencia. Lo que un día fue historia, ahora es sabiduría. Y cuando comprendas esto te darás cuenta de que nunca perdiste nada. Solo fuiste moldeado para caber en una versión más amplia de ti mismo. La libertad no es olvidar. Es recordar con serenidad, es poder decir, eso también soy yo, pero no soy solo eso. Es caminar con la cabeza erguida, con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que has vivido te trajo hasta aquí. Si el pasado aún te llama, no lo rechaces. Agradece, solo llama porque aún hay algo que necesita ser amado. Y cuando el amor llegue, la llamada cesará y en su lugar habrá paz.
Mientras escribo estas palabras, siento que la paloma ha aterrizado definitivamente. Ya no necesita huir ni demostrar nada. El vuelo ya no es huida, es danza. El alma, al fin, encontró el ritmo del viento. Y es aquí, en este punto de serenidad, donde dejo una invitación. Si este viaje tocó algo en ti, si reconociste tu propia historia entre las líneas de este camino, permite que el mensaje siga volando. Compártelo con quien también necesite soltar el pasado. Cada compartir es un nuevo vuelo de la misma paloma. Inscríbete en esta caminata de conciencia, comenta lo que sentiste, cuenta tu historia. El mundo necesita más voces que hablen con verdad y compasión. Que cada palabra dicha aquí encuentre eco en otras almas cansadas de sostener lo que ya fue. Deja que este gesto simple, comentar, compartir, escuchar, sea tu modo de abrir las alas. Porque cuando un alma se libera, el cielo de todos se vuelve más amplio, y así termina y recomienza este viaje. No con el final, sino con el regreso a lo esencial. La vida sigue, el tiempo sigue, y nosotros seguimos con él, aprendiendo, soltando, amando. Hoy el pasado aún vive en mí, pero camina detrás, no adelante. Y cuando sopla el viento, puedo oírlo susurrar: «Ve, yo estoy bien». Hasta entonces, deja volar tu paloma.